Ok, entonces tenemos esto acá. Vamos a ver la clase de tipografía y composición. Entonces, esta clase es muy importante porque aquí ustedes van a aprender a cómo trabajar de forma más correcta la cuestión tipográfica y de composición, y eso les va a ayudar a crear sus carteles mejor organizados. Entonces, lo primero que vamos a mirar es sobre tipografía. Para ustedes, ¿qué es la tipografía? Para ustedes, a nivel de diseño, ¿qué es tipografía? Tipo de letras, la información que me procesan las letras, cómo organizo las letras, todo lo que tenga que ver con el texto en el cartel o en la aplicación que se vaya a utilizar. Entonces, aquí tenemos dos carteles. El cartel de la izquierda, que es un cartel con una composición de 3 columnas, con el texto en la parte inferior, en el cual puedo ver claramente su separación y acá veo el título. Y el de la derecha, que tengo un cartel cuando el texto está en el centro de una composición asimétrica y veo una serie de formas que me ayudan a complementar la ilustración, ¿sí? Para que no se vea el espacio vacío. Bueno. También aquí podemos ver carteles en los cuales solamente la tipografía son capaces de transmitir o dar una sensación. En este caso, fijémonos cómo en esta parte aquí, la F, el asta de la F, me ayuda a ser el elemento que alinea los dos textos secundarios. Y aquí en el Alliance vemos cómo la L también sirve para hacer un marco de tipografía y poder colocar un texto allí. Y vemos cómo pasa lo mismo con el asta de la N en Helmholtz. Y aquí en la Z, este pequeño texto en diagonal, vemos cómo se utiliza Zurich y acá esta línea de texto. Entonces vamos a ver el primer concepto que se llama repetición y contraste. Este primer concepto es, para yo poder generar, tenemos que hacer diferentes leyes tipográficas. La primera es saltar pesos. ¿Qué es saltar pesos tipográficos? Una tipografía normalmente tiene diferentes variantes de su letra y la variante depende del grosor de su tipografía. Aquí ustedes están viendo tipografías desde muy fina el trazado hasta tipografía con un trazo mucho más grueso. La idea es que si yo utilizo un salto tipográfico, la idea no es saltar de aquí a acá, porque es muy poquita la diferencia. La idea sería usar esta fuente y usar, por ejemplo, esta o esta. Hacer más de 3 espacios de distancia para que la tipografía pueda perfectamente notarse la diferencia. Como lo que estamos viendo aquí. Podemos ver que para el título utilicé una fuente mucho más gruesa y para el párrafo una tipografía mucho más fina o delgada. Igualmente acá una tipografía mucho más grande y mucho más gruesa y aquí una tipografía mucho más pequeña y mucho más fina. Esto me genera contraste y hace que las dos tipografías armonicen entre ellas. Entonces, este es repetición y contraste, saltar pesos tipográficos. Y aquí estamos viendo un ejemplo de un cartel que cumple este principio. Vemos tipografías, estas dos que son diferentes, en el sentido en que yo siento esto como un grupo y aquí esto siento como un grupo, pero son del mismo tamaño. Y luego tenemos estos pequeños bloques de texto que son mucho más pequeños y en este caso de esa forma logro el salto tipográfico. Cambio de color. Cuando yo tengo una paleta de colores estable y de un momento a otro un elemento tiene un color diferente al resto que resalta sobre el resto, eso hace que ese color resalte. Entonces aquí tenemos este cartel. En este cartel, ¿qué me está resaltando? ¿Y por qué están resaltando? Porque están de un color diferente. Fíjense que este cartel está utilizando un principio y es que todas las As, así sean de los textos grandes o los textos pequeños, están en blanco. Entonces eso me acostumbra a que donde vea un destellito blanco, ahí hay una A. Fíjense que este cartel solamente utiliza tipografía, no utiliza ni siquiera formas. Luego tenemos aquí a Massimo Vignelli, es un cartel. ¿Cuántas columnas tiene este cartel?
columnas, 4 columnas. Es decir, es un cartel que está hecho por una grilla tipográfica, como las que le mostré, como esta de acá, ¿sí? En este caso, ¿cuántas columnas tiene esta? 2, que son estas dos. Pero yo puedo usar variantes, dependiendo del tamaño que yo defina acá. Por ejemplo, aquí hay bloques de tres cuadros, en este caso hay uno de 2 cuadros y en este hay uno de 3 cuadros. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, entonces aquí tenemos la de Battistini-Mieli, como estamos viendo el de cambio de color y solamente hay una tipografía en blanco, que son los números y máximo. El resto está todo en negro. Este me ayuda para resaltar estos textos, inclusive son los más grandes. Así que me ayudan a generar un contraste y eso me llama muchísimo la atención a la hora de leerlo. Luego aquí tenemos la cuestión de, vemos en la parte superior la letra T, y en la parte inferior vemos la mitad de la G. Pero aquí lo interesante es que yo puedo ver cómo la G continúa acá con este tramado atravesado de líneas, o sea, son como X muy grandes. Normalmente el patrón es líneas diagonales de izquierda a derecha, pero en este caso hay en ambos sentidos, por lo tanto me genera esa mallita y esa mallita me ayuda a completar la G. También vemos que hay un párrafo de texto en medio de la T, lo cual está utilizando la T como un espacio de margen. Y bueno, mezclar mayúsculas con minúsculas. A eso se refiere. Aquí tenemos un texto en el cual el título, ¿sí?, es un diseñador gráfico que es Jan Tschol, y Jan Tschol es un calígrafo y un tipógrafo. Él está su fecha de, muerte, de nacimiento y de muerte, y toda esta tipografía que es el título está en mayúsculas. Por lo tanto, me ayuda las mayúsculas a jerarquizarlo, es decir, darle mayor importancia. Todo lo que está escrito en mayúsculas va a sobresalir, pero en poca cantidad. O sea, tampoco hagan un párrafo entero en mayúsculas porque no va a funcionar. La idea es utilizar pequeños textos en mayúsculas. Y el resto, bueno, el párrafo está en minúsculas. Aquí estamos viendo que todo el cartel está en mayúsculas, por lo tanto, como es poca cantidad de texto y al estar en mayúsculas me ayuda a enfatizarlo mejor. Duplicar tamaños. Cuando yo tengo bastantes tipografía o bastantes textos, la idea es aumentar el tamaño de los textos de forma progresiva entre ellos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo 3 párrafos. Ambos párrafos tienen los mismos textos. La diferencia es que el primero es de 18 puntos, el segundo es de 27 puntos y el tercero es de 36 puntos. Si yo quiero hacer una combinación tipográfica, no debo usar ni 36 con 27, ni debo usar 18 con 27. Debo usar el salto más fuerte, de 36 combinarlo con 18 puntos, para que se vea la diferencia entre el salto tipográfico. Y aquí estamos viendo cómo ambos textos pueden funcionar mejor en una composición textual. Yo puedo aumentar el texto de 2 formas, por 2 y por 8 o por 4 y por 8. Es decir, tener un texto base, multiplicar el texto de párrafo, digamos que es de 18 puntos, perdón, 12 puntos. Los subtítulos serían 12 por 4 y el título sería 12 por 8. Es decir, voy aumentando de forma progresiva. O este que es más suave, es multiplicarlo por 2 y multiplicarlo por 4. Y aquí estamos viendo un ejemplo. ¿Se alcanza a ver el cuadro en el centro? ¿Por qué se está generando ese cuadro? Exacto, esto es una alineación a la derecha, lo cual me simula una línea imaginaria acá. Luego es esta línea en la parte superior, me genera una línea imaginaria, alineado a la izquierda una línea imaginaria y alineado a la derecha una línea alineada hacia abajo, perdón. Y aquí, bueno, también tiene en cuenta el tamaño de los textos. Este cartel. Aquí vemos un número 8, pero este número 8 está ocupando la mayor cantidad posible del formato. Es decir, es muy grande. Y aquí vemos en poca medida el tamaño original del texto o el tamaño de un parrafito que tiene ahí de texto. Esto me ayuda a enfatizarlo
a hacer que se haga notar a pesar de que esto ocupa de gran tamaño. Bueno, aquí hay un efecto de desgaste, pero eso es lo de menos. Siguiente. Este cartel de Máximo Viñelli. Máximo Viñelli está escrito muy grande, pero está escrito de forma tan grande que ni siquiera cabe todo el texto dentro del cuadro. Ahora, fíjense algo que es muy interesante, es que esto también está por columnas. ¿Cuántas columnas tiene este? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Listo? Y fíjense que utiliza las columnas para alinear, es decir, los textos están muy bien alineados. Inclusive el espacio que hay entre los textos, tanto en la parte superior y en la parte lateral, es del mismo tamaño. Y fíjense que este puntico de acá, de donde termina la palabra, está alineado justo con el Máximo Viñelli de acá. Y esta M está alineada con este texto de acá. Este cartel. En este cartel estamos viendo cómo utilizan el espacio negativo de la A. Es decir, el cartel es blanco y el espacio negativo de la A es este espacio y este espacio, que es lo que sobra, lo que no está dentro, pero que tiene ya una forma definida. Y al yo colocarlo acá, automáticamente soy capaz de identificar la A, pero el resto del espacio lo trabajo con tipografía. Es bastante sencillo, pero bastante interesante. Cambiar fuentes, perdón, combinar fuentes. Nosotros sabemos que hay dos tipos de textos principales, o bueno, tipos de letra. Sans serif, que son terminaciones de letras sin remate, y, perdón, sí, sans serif y serif, que son las que tienen terminaciones, que son esas letras mejor trabajadas. Bueno, pues aquí tenemos serif, sans serif, script y las egipcias. Las egipcias son como las serif, pero más cuadradas, o sea, son más uniforme el trazo y es muy grueso. Entonces aquí tenemos este cartel que son las Guerrero, la Guerrero y Fútbol. Entonces vemos que en la parte superior tenemos tipografía serif y vemos que en la parte inferior tenemos tipografía sans serif. ¿Listo? Entonces en este caso, la Guerrero y Fútbol y la Guerrero y sus amigos del rock en el tío Bizarro está en la parte superior usando un tipo de letra y en la parte inferior está combinando los dos tipos de letra. Cortarlo. Nosotros podemos cortar textos, esto los hace más interesantes, pero hay que saber cortarlos. Para empezar, hay que cortar solamente un 15 o 20% del texto. Y segundo, siempre se corta en la parte inferior, porque si lo cortamos en la parte superior, el texto no va a ser reconocible. ¿Sí? Y aquí tenemos este cartel en el cual tenemos una serie de números y esta serie de números está siendo cortada, pero de tal forma de que tiene cortes muy pequeños que me siguen permitiendo apreciar el texto que está allí, es decir, no pierden su característica general y yo puedo seguir reconociéndolos. Y aquí tenemos un texto que está cortado en diagonales, es decir, tengo una y tengo dos cortes en diagonal, pero fíjense que este corte en diagonal también me sirve para alinear de forma diagonal los textos de los autores. Acá también. Y esta línea de acá me está sirviendo para alinear este texto acá. Es decir, no sé si se han notado, pero aquí lo que importa es la alineación. La alineación es muy importante, ya que cualquier elemento que usted esté usando en su cartel tiene que estar alineado con algún otro elemento. No puede haber ningún elemento que no esté alineado con nadie, porque eso le hace perder una lógica visual. Ahora, hay que tener cuidado con lo que se corta. Por ejemplo, aquí hay una línea y si ustedes ven esta línea, se entiende que debería cortar parte de la L, pero no está cortándole a la L. Fíjense que sí le está cortando a la C, pero no a la L. ¿Por qué? Porque si le corta a la L, es muy probable que le corte esta parte de acá y se deje de entender que es una L, lo cual va a perjudicar el mensaje. En el caso, por ejemplo, aquí, de que aquí está cortando y se debería cortar de la G, pero no lo hace porque no es necesario, ya que puede perjudicar el entendimiento de esta letra. Ya vimos los principios y las reglas más básicas para poder trabajar tipografía. Ahora vamos a ver cómo trabajo grillas o construcción de una grilla. La grilla es el esqueleto utilizado por los diseñadores para organizar la información en un campo especial. Perdón, un campo espacial.
Entonces, yo tengo un formato es un espacio en blanco, y la grilla me ayuda a construir una composición. Esto es una grilla. Esta grilla que ustedes están viendo, yo la puedo adaptar a cualquier formato. Digamos que yo tengo un formatico cuadrado. ¿Sí? Entonces yo simplemente tomo la grilla, la coloco aquí en la esquina, o sea que con una vez que la hagan ya la pueden reutilizar. Y yo simplemente cojo la deformo y la adapto y ahí tengo la grilla. O sea, no tengo que estar haciendo por cada vez, sino que simplemente la voy adaptando. Si yo quiero, bueno, luego pues, si digamos que mi formato es un poco así, pues simplemente lo estiro y ya el formato me va a servir para esta otra composición y ahí yo puedo empezar a componer. Entonces esto es, por ejemplo, yo puedo entonces traerme esto, colocarlo por acá, yo puedo empezar a jugar con estas cosas, entonces yo me traigo esto para acá, digo, bueno, entonces yo voy a hacer que esto esté alineado por acá, entonces lo empiezo a estructurar nuevamente y empiezo a adaptarlo a esta nueva grilla de composición. Y así yo puedo reorganizar toda esta información en un nuevo formato. Por ejemplo, voy a tomar este y este lo vamos a llevar aquí a la parte de acá. Voy a tomar esto, lo voy a girar. Puedo tomar este párrafo, inclusive colocarlo acá para alinearlo. Con el texto acá y este, colocarlo acá para poderlo alinear. Luego me traería este otro. También lo puedo colocar acá. Y ahora este estaría alineado con este alignment. Y ya este, bueno, lo correría y lo alinearía con grid. Ya yo podría tomar esta parte de arriba y alinearla en esta parte. Bueno, pues yo puedo tomar este espacio entero para decir que es el margen. Todo este hueco y este hueco acá para decir que es el margen y no me salgo de ese margen. Ya entonces la ilustración yo la podría correr un poquito hacia la derecha para que abarque este espacio. Y así yo puedo generar una composición completamente nueva desde un principio como tal. Este está aquí porque está alineado con este cuadro y está alineado con este texto de acá. Y así me creé una composición completamente nueva a partir de el mismo esquema de composición de las líneas. Entonces vamos a ver cómo yo puedo crear diferentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sistema clásico de columnas. En este caso, ¿cuántas columnas tiene por página? ¿Cuántas columnas hay por página? Por página. 8. Entonces tendríamos una página de 8 columnas o una doble página de 16 columnas. En este caso, esto es una doble página. Ustedes no van a hacer una doble página porque es un cartel, entonces sería una página de una sola página. Entonces, fíjense cómo él aquí utiliza dos columnas para hacer un párrafo. Sería un párrafo de dos columnas. Aquí hay un párrafo de tres columnas. Aquí también hay un párrafo de tres columnas. Aquí volví a un párrafo de dos columnas. Párrafo de dos columnas, párrafo de tres columnas, que ahora abarca mucho más espacio. Fíjense que estos dos están alineados por la parte superior y estos cuadros en gris simulan fotografías o imágenes. Las imágenes y las fotografías son las únicas que se pueden salir de la retícula, mientras que los textos no se pueden salir de las retículas a no ser de que sean números de páginas o títulos o cosas así. De resto, no.
Y aquí ya estamos viendo un ejercicio ya con jerarquía, o sea, con textos más grandes que otros, títulos, subtítulos, la cuestión. Ahora, aquí ya vamos a empezar a ver ejemplos. Aquí tenemos un cartel de Müller-Brodmann con sus líneas guía. Entonces, como podemos ver, tenemos esta imagen de acá que tiene una terminación y a partir de esa terminación es que se hace automáticamente todo, ¿el qué? La alineación de los textos. Y ahí ya luego eso me permite para construir, fíjense que este espacio y este espacio tienen el mismo tamaño. O sea, se dividió en 3 secciones y estas secciones las hace esto. Esto tiene el mismo tamaño de esto, solamente que este está hacia la izquierda y este está hacia la derecha. Y este grosor es el mismo grosor de esto, pero de forma vertical. Entonces es como darle una lógica visual a lo que estoy desarrollando. Este es mucho más interesante, como podemos ver tenemos un bloque de texto en la parte inferior izquierda. Vemos que esta columna, fíjense lo que yo les digo, que todo tiene que estar alineado con todo. En la parte superior de esta columna está alineado con este. La parte lateral está alineado con este. La parte de abajo está alineado con este y la parte de abajo está alineado con este. Todos están alineados. Ahora, ¿de dónde creen que sale este espacio? ¿De dónde? Esta medida es la medida de acá. La medida de esta barra es la medida de acá. ¿Qué me sirve para separarlos? ¿Listo? Esto. En este caso se están utilizando diagonales. Ambas diagonales tienen los mismos grados de inclinación. Por lo tanto, eso me ayuda a generar un dinamismo. Y aquí si nos ponemos a analizar, hay muchas más coincidencias. La base de Forner está alineado con la base de este párrafo. Donde termina Burke, empieza toda la alineación de este texto. ¿Sí? Donde empieza Stravinsky, es esta línea de acá, ¿sí? Que me abarca, en este caso no me está abarcando nada, pero el espacio que tiene la palabra Stravinsky es este mismo espacio, y es este mismo espacio, y este mismo espacio. Entonces, ahí lo que está haciendo es que está alineando. Este elemento está alineado con este elemento, y así sucesivamente. En este caso, ¿qué se recomienda hacer? Hacer una composición recta. Cuando se tenga todo listo, se selecciona y se gira todo al mismo tamaño, bueno, a la misma cantidad de grados, perdón. Y ahí ya se hace el trabajo. Estos son muy interesantes, este tipo cuando son así en diagonal. Y luego tenemos este cartel, que fue el de los principios, que ya les voy a explicar. Entonces, según ustedes y lo que han visto, ¿cómo creen que se llegó a desarrollar este cartel? ¿Cómo sería la grilla? ¿Cómo sería la grilla? ¿Se rinden? Al menos inténtenlo. Así. ¿Fácil o difícil? Se hace un punto desde donde empieza el cuerpo del párrafo. Y de ese punto se saca una cruz. Y luego esas líneas se van dividiendo cada cierta cantidad de grados, 45 grados, 30 grados, 80 grados, 90 grados, 110 grados. Y luego se hacen círculos que van aumentando de forma progresiva. Por 1, por 2, por 4, por 8, por 16, por 32 y así sucesivamente. Y se van cortando a partir de estas líneas. Es una técnica bastante sencilla, pero es bastante útil a la hora de trabajar composición de grillas. Vamos al siguiente, que es este. ¿Cómo creen que se hizo este? ¿Con qué grilla? ¿No? El círculo más grande, la mitad del círculo grande es la mitad de todo el cartel de arriba.
De ahí se saca una diagonal y el centro del segundo círculo está justo en la mitad de donde empieza. Esto está a 45 grados. Luego a 45 grados se pone el círculo que está a la mitad de este. Este círculo es la mitad de este es la mitad de este y esta es la mitad de este. Y va haciendo cada 45 grados. Y al final, 3 columnas. Entonces, saquemos nuestras conclusiones. ¿Qué aprendimos con lo que acabamos de ver? ¿Qué cosas aprendieron? Que la grilla es muy importante. Sin grilla no podemos hacer como categoría. ¿Qué más? Y que hay unas leyes tipográficas que les ayudan a que el papel se construya de una mejor forma y que sea más interesante. ¿Qué otras cosas? ¿Qué leyes tipográficas vimos? Cambiar color, cambiar tamaño, combinar mayúsculas, combinar tipos de letra. ¿Qué más? Bueno. Ahora, hay un tema que ustedes se nota que no les dieron en introducción, pero no los culpo. Lo vamos a ver en este mismo momento. ¿Tiene alguna pregunta, Isabel? No, creo que me está levantando la mano. Entonces, son las aplicaciones gráficas. Yo necesito hacer, bueno, entender aplicación gráfica para hacer gráficos. Las aplicaciones gráficas son leyes que nos explican cómo funciona el mundo visual. Esas propiedades que ustedes están viendo tienen contextualizado el modo de introducción al diseño que están viendo los nuevos. Y ahí, si ustedes ven, hay aplicaciones gráficas que son contraste, composición, proximidad, dirección, continuidad, preferencia, semejanza, proporción, formas visuales, estructuras, equilibrio. Hay que soltar, son más. Pero están combinadas, están repartidas en todas las carteras. Y cuando puedan ver sobre su mojito, tienen un montón de información. También tiene, por ejemplo, qué tiene tipos de letras, las partes de las letras, cómo funcionan los colores. Aquella tiene sobre el ritmo, tiene sobre los elementos de diseño, aquella tiene sobre tipografía, aplicaciones tipográficas, comunicación visual, proceso creativo, aquellos son para también. Todas son buenas. Todas están, si están ahí pegadas, no te pasa. Así que vamos. Entonces, las aplicaciones gráficas sirven para hacer gráficos que tengan una lógica visual. Y ustedes tienen que verlos, aprenderlos, y esto les va a servir para que sus gráficos sean muy buenos. El primero, contraste visual. El contraste visual es la diferencia que yo puedo generar en una pieza. Por ejemplo, hay diferentes formas de hacer contraste. Yo puedo hacer contraste por el tamaño de las formas, por el color, por la forma, por la textura, la posición, la dirección y la ubicación. Vamos a ir al ejemplo más claro. Este de acá. Aquí hay contraste por color. Blanco es contrastante con el negro. El blanco es contrastante con el negro. Aquí, blanco, azul, hay diferencia. Pero no solamente eso, sino que aquí también hay formas, hay direcciones. Yo puedo tener esta dirección, pero aquí tengo esta dirección, aquí tengo esta otra dirección, aquí tengo otra. O sea, se están chocando. O sea, es que las formas entre ellos se lleven la contraria de cierta forma. Y este es el ejemplo que a mí más me gusta. Aquí yo tengo diferentes formas. Tengo círculos y tengo cuadros. Eso es contraste por forma. Tengo dos tonos de colores. Tengo el blanco del fondo y tengo diferentes tonos de grises, de azules. Contraste por color. Tengo círculos que son más pequeños y círculos que son más grandes. Recuadros que son más grandes y cuadros que son más pequeños. Contraste por tamaño. En este caso no tenemos textura. Sí tengo dirección porque esta dirección es diferente a esta dirección, diferente a esta dirección, diferente a esta otra dirección. Se están chocando las direcciones entre sí. Entonces, de esta forma yo puedo tener contraste. Entonces, contraste es generar cambio entre uno y otro elemento. Luego tenemos la composición. Componer significa poner en relación algo, implica la configuración de más de un elemento.
En diseño, la composición es la organización total de las figuras y el fondo. Y para que un diseño reúna las características de una buena composición, debe percibirse como un conjunto estructurado. Existen dos tipos de composiciones fundamentales: la clásica o estática, que se basa en motivos estéticos mediante normas muy precisas y determinadas. Se aplica al arte compositivo apoyándose en el equilibrio estático y la simetría, obteniendo así una tranquilidad visual, libre o dinámica. Está formada por diferentes signos de expresión, no tiene reglas constantes, pero exige una unidad. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando de composiciones, por ejemplo, si ustedes ven aquí, esto está hecho por una cuadrícula. Y a partir de la cuadrícula, yo siento que todo tiene una mayor relación, igual acá. Es decir, como que hay una estructura, una orden más específica, mientras que acá es mucho más libre, mucho más suelta. Sí, entonces hay dos tipos: la clásica, que es esta, que es como muy exacto, o sea, es muy perfecto la alineación, la distribución. Mientras que aquí sí hay una alineación, pero es mucho más libre. Y en este caso también es mucho más libre la composición porque combina diagonales y no todas las formas son iguales ni están bien alineadas. Proximidad. Dice la ley de la proximidad que un grupo de elementos se considera un grupo cuando son muy próximos entre ellos. Por ejemplo, si ellos dos se sentaran en esta parte y ustedes tres se sentaran atrás, una persona llega y me dice: profe, ¿por qué su grupo está dividido en dos grupitos? Se han dividido en dos grupitos porque hay un grupo próximo acá y un grupo próximo allá. Pero como los cinco están en un solo punto, se consideran un solo grupo. Lo mismo sucede acá. Acá yo siento que estos tres círculos son un grupo. Yo siento que estas barras son un mismo grupo. Yo siento que estos son, por su color, un mismo grupo. Yo siento que esto es un grupo, esto es otro grupo, esto es otro grupo y esto es otro grupo. Acá yo siento que estos triángulos son un grupo, que son de un grupo diferente a este, que son de diferente a este. Y acá también yo puedo percibir lo mismo. Esa es la proximidad. Dirección. En este caso, yo también puedo generar dirección a través de flechas, triángulos como tal. ¿Qué dirección hay aquí? Diagonal. Hay una dirección diagonal, plenamente se entiende, casi que se entiende que es esta dirección diagonal de acá. O sea, hacia abajo. Aquí, ¿dónde está la dirección? Hacia arriba. Yo siento que va subiendo. Y aquí hay varias. Sube, sube, de lateral, sube, lateral, aquí vuelve y sube. Entonces hay varias direcciones. Las direcciones se pueden crear con líneas o con formas. Continuidad. La continuidad me está hablando de cuando un grupo de formas sigue una dirección en particular, es decir, todas las formas llevan una dirección. En este caso llevan una dirección lateral, en este caso llevan una dirección radial y en este caso también están de cierta forma girando. O sea, empieza por aquí y aquí poco a poco van girando hasta que vuelven y retoman su tamaño original. Y aquí hay una dirección diagonal en este no y hay una dirección de continuidad horizontal en este otro no más pequeño. Pregnancia. La pregnancia es otra ley muy importante, que esta me habla de: es la percepción básica de las cosas, es decir, utilizar formas geométricas simples. Aquí, ¿qué formas geométricas tengo? Círculo, triángulo y rectángulo. Y con eso puedo hacer una composición. Aquí, ¿qué tengo? Tengo una línea que tiene una pequeña curva. Esta misma línea se repite acá. Y el resto son formas simples y círculos. Acá también tengo líneas en diagonal. Tengo líneas enfrente que van intercambiando. Aquí hay contraste, ¿no? O sea, también yo puedo combinar aplicaciones visuales. Puedo combinar dirección con contraste y con composición. Y aquí yo tengo líneas y círculos. Semejanza. La semejanza me habla de cuando yo utilizo formas parecidas entre ellas. Por ejemplo, aquí tengo triángulos, pero no todos los triángulos son iguales. Hay triángulos más grandes, hay triángulos más pequeños, hay triángulos con direcciones diferentes, hay triángulos con color diferente, hay triángulos en blanco, hay triángulos en negro, hay triángulos que abarcan casi todo el espacio, pero todos son triángulos, solamente que son diferentes entre ellos. ¿Sigan? Buenas.
Está en línea. No entró hoy. Está en línea. Jorge González. Presente. Gerardo Ocao. Presente. Angie Macarena. Está en línea. Julio Muñoz. Hoy no entró. Daniela Pablo. No vino. Melanie Peroso. No entró. Daniela Puerto. Sí está en línea. Camilo Martínez. Diego Graterón. La incapacidad. Entonces, seguimos con la semejanza. Proporción. En este caso, el que mejor me explica la proporción es el cartel de la T. Como podemos ver, tenemos una T, bueno, dos T que son grandes, que se contrarrestan entre ellas, y tengo unas T más pequeñas. Es decir, utilizar la misma forma, pero la voy duplicando por 2, o por 4, o por 8, pero sigue siendo la misma forma. Por lo tanto, hay una relación de tamaños entre ellos. Reversibilidad. La reversibilidad es lo siguiente. Como pueden ver, esto es una diagonal, ¿cierto? Pero este objeto blanco es exactamente el mismo objeto gris, negro, solo que girado. Es como un espejo. Yo puedo tener esto, lo giro y es igual. Lo mismo con este. ¿Sí ven? Que es como dos piezas que encajan. Exacto. Analícenlos bien y verán que sí. Eso se llama reversibilidad. Porque yo los puedo girar y van a seguir siendo igual. Y también está la reversibilidad, que simplemente es un color sí, un color no. Un color sí, un color no. Ahorita les vamos a dar un ejemplo en Illustrator. Formas visuales compuestas. Este tema sí es interesante. Resulta que yo, para poder hacer trabajos con formas, yo tengo tres tipos de líneas o tres tipos de cosas que se pueden tocar. Yo puedo tener vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las esquinas de los triángulos y de los cuadros, esos punticos donde están. Esos son los vértices. Un lado son las caras del cuadro o las caras del triángulo, esos son los lados. Y las curvas son de los círculos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con esto. Vértice chocando con vértice. ¿Dónde hay un vértice chocándose con un vértice? ¿Dónde hay un vértice chocándose con un vértice? Estos dos triángulos están chocando sus vértices. Estos dos están chocando sus vértices. Y ahí hay muchos ejemplos. Lado con vértice. ¿Dónde se está chocando un lado con un vértice? ¿Acá con este? No, esos están chocando vértices. ¿Esto? Sí, hay un choque acá. De hecho, estos dos están chocando con el lado del gris también. Estos dos están chocando con el lado de esta barra negra. Ok. Lado con lado. Lado con lado. Aquí. Lado con lado. Todos estos están chocando lado con lado porque están continuos. Curva con lado. Curva con lado. Acá. La curva y el lado. Acá también. Curva y los lados están tocando. Curva con vértice. Pero no, tiene que estar tocando el lado. En este caso no hay. Curva con vértice. En este caso tampoco hay. Y curva con curva tampoco hay porque solamente hay una curva. Pero esas son las diferentes formas que se pueden tocar las formas entre ellos. Eso no. Eso tampoco. Eso tampoco. Ahora, equilibrio radial. El equilibrio radial, ¿sí? ¿Cómo creen que funciona a partir de los gráficos que están viendo? O sea, esos gráficos que ustedes están viendo son
equilibrios radiales. Entonces, según ese gráfico, ¿qué entienden ustedes por equilibrio radial? ¿Mm? Equilibrio radial o central, ¿cómo funciona? El equilibrio radial o central funciona a partir de un punto en el centro. Y de ahí se van sacando las líneas. Punto en el centro y se sacan las líneas. Punto en el centro y se van sacando las líneas. El punto no tiene que estar totalmente en el centro, sino tiene que estar en algún espacio. Aquí se está en el centro, aquí está un poquito a la izquierda y aquí está un poco hacia arriba. De esa técnica fue que se hizo de un punto radial. Un punto y se van sacando de ahí todas las líneas. Seguimos. El axial. El axial es igual que el punto, pero en vez de un punto con una diagonal. Una diagonal y de ahí salen todas las formas. Una diagonal y de ahí salen todas las formas. Fíjense que esta diagonal de aquí también cumple con el principio de reversibilidad. Y al final tenemos este último de acá, que este tiene esta línea horizontal, donde se choca lo rojo con lo negro. Este cambio. Equilibrio crucial, igual que el anterior, pero con una X. Acá hay dos X, acá hay una X, y acá hay una X, pero en forma de cruz. O sea, son dos líneas que se chocan, y desde ahí se hace todo. ¿Listo? Fíjense que estos son dos diagonales y hacemos la técnica del contraste visual. Un color sí, un color no. Negro, blanco, negro. Blanco, negro, negro, blanco. Negro, blanco, negro. ¿Listo? Eso es cíclico, ¿no? No debería tampoco. Ritmo. Ritmo trata de repetir un patrón de una forma. Por ejemplo, las formitas rojas se van repitiendo a la misma distancia, o sea, va viendo un ritmo, como una canción, que se repiten sus notas. Aquí se repite, se repite, se repite, se repite. Se repite la distancia, se repite el tamaño, se repite el color. El caso más claro aquí son las A. Las A son las mismas A, solamente que va aumentando su tamaño. Es un ritmo progresivo. Tensión espacial no lo vamos a ver. Espacio ilusorio yo es cuando hago gráficos en 3D, pero son dibujos en 2D, que me simulan un espacio 3D. Movimiento visual, este ya no lo vamos a ver. Entonces les voy a pasar este PDF y la idea es que ustedes en su cartel me apliquen algunos de los conceptos que están aquí, ¿sí? Para que su cartel sea mucho más interesante. Entonces se los voy a pasar de una vez. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo ahora con los carteles? Ustedes ya, bueno, ya han estado desarrollándolos, me imagino. La idea es que con este manual que les pasé es el capítulo 5. Los otros capítulos no los lean porque no los van a entender. Pero léanse el 5 y en el 5 apliquen algunas aplicaciones visuales de las que están allí para que su cartel tenga una mejor composición. Y traten de componer o con columnas o de esta forma, para que tengan un mejor trabajo. Les voy a mostrar por aquí otro ejemplo que tengo.
Aquí estamos viendo un trabajo también con columnas. Como podemos ver, es una nota de un videojuego. Voy a abrirles este en el programa para que lo vean mejor. Que este yo se los enseñé cuando ustedes estaban haciendo la infografía, ¿se acuerdan? Que es así. Tengo un margen y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas en este caso. Ustedes lo pueden hacer de 9 o de 6, porque como el de ustedes es vertical, este es horizontal. ¿Cómo lo pueden hacer? Para que lo hagan allá en sus computadores ahorita. Sí, se está grabando. Entonces, recuerden, tengo que sacar primero un margen. En este caso el margen tiene las mismas medidas. Yo me voy a parar, pero les corro aquí la pantalla para que puedan ver. Aquí tengo el relleno y tengo el trazo. Yo quito el relleno, selecciono el trazo y lo quito. O sea, no debe tener ni trazo ni relleno. Y me creo un cuadro que esté dentro del margen. Lo creo allí, voy en objeto, trazado, filas y columnas. Doy clic en filas y columnas y aquí en filas y columnas le doy añadir guías y previsualizar para yo ir viendo qué es lo que estoy haciendo. Entonces las columnas son estas, las que son así. Entonces si yo meto 1, 2, 3, 4, 5, 6, automáticamente me crea las 6 columnas y no tengo que yo estar moviendo guías y nada de eso. Y el medianil es la separación que hay entre las columnas. En este caso, yo empiezo a aumentar, él va aumentando de 0,1, las voy a dejar de 0,4. Y luego en filas yo voy a hacer de 3, y voy a aumentarles el medianil de 0,4. Y al yo darle OK, automáticamente la va a crear. En el caso de ustedes, como ustedes solamente harán una página, se las va a crear en una sola página. A mí me la crean en la primera página. Simplemente yo le doy doble clic y me las traigo. Le doy doble clic y ahí las tengo. Bloqueo, creo una nueva capa debajo y ahí ya tengo para trabajarlas. Esa o pueden hacer esta otra. Cualquiera de las dos les sirve. ¿Listo? De todas formas, aquí les voy a dejar una guía también. Es que no me acuerdo cómo se llama. Déjenme la busco. En el cual explica cómo hacer este tipo de guías de una forma más rápida sin que se pierdan en el proceso. No. Espero, yo la tengo en un grupo de los de acá. Listo, entonces ya lo encontré. Fíjense, es esto. En este caso, lo estamos haciendo de forma horizontal, pero es lo mismo de forma vertical. Trazo una X en la diagonal, de un punto a un punto. Luego trazo la cruz, de un punto al otro punto. Luego, de este punto de acá, que es la mitad, saco a la diagonal de acá. Y luego de esta diagonal saco a la diagonal de acá. ¿Sí? Pero de
esta diagonal de acá, también saco la diagonal de acá, y la diagonal de acá con la diagonal de acá. Me queda este. Luego de este, se viene lo siguiente. Estos dos puntos están alineados, ¿cierto? Entonces yo aquí saco una línea que toque los dos puntos. Luego yo hago otra línea aquí que toque estos dos puntos que se conectan. Luego yo aquí saco una línea que conecta este punto con este punto. Y luego una línea que conecta este punto con este punto. Lo cual me da esto de acá. Y ahí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones y esto yo lo puedo rotar y listo. Y me puedo generar composiciones a mi antojo. Si yo bajo, aquí veo cómo hay composiciones hechas a partir de este estilo de grilla. Por aquí abajo hay otra grilla. Esta es la misma que vimos arriba. Es esta. Entonces aquí sí se los explica paso a paso. Tengo la diagonal, tengo doble diagonal y una que lo atraviesa de forma vertical. Luego hago una diagonal que parta acá, aquí les voy explicando poco a poco. Hago la otra diagonal, luego hago hacia abajo, o sea, de este punto hacia la diagonal de arriba, la otra diagonal y luego atravieso una línea que toca estos dos puntos. Y luego que atraviese los dos puntos y poco a poco voy generando los márgenes y al final les queda algo como esto. Y de ahí ustedes pueden estructurar. Pueden hacer esta, que es como más complejita, o pueden hacer esta. Simplemente son diagonales y ya. Entonces también les voy a pasar este. Este ejercicio empieza desde la página 28, de la 28 a la 32. Entonces también se los voy a enviar. Ahora, referentes. Les voy a pasar unas páginas de referentes en las cuales ustedes pueden mirar ideas y de estas ideas aquí hay muchos carteles. Ustedes aquí pueden mirar carteles, pueden mirar ideas y se pueden inspirar en ellos para realizar sus trabajos. Entonces les voy a pasar, por ejemplo, este enlace es uno de los que les voy a pasar. Les voy a pasar el siguiente. Pregúnteme. Profe, o sea, 5 carteles que colocar allá, 5 por cada. Sí, señorita, 5 por persona. Por. Profe, la actividad. Sí, ya lo estoy redactando, me falta un poquito, pero pues les estoy explicando tipografía y composición porque siento que pues les hace un poquito falta de esto. Pero ya en el transcurso del día de hoy se los comparto para que lo tengan. De todas formas yo las guías pues ya casi que les he explicado todo. Ya lo que yo les puedo pasar es la medida, que de hecho también se las pasé, que es de 32 por 48 centímetros. Y el resto ya son pautas pequeñas. Pero entonces de todas formas en la noche yo se los envío, ¿vale? Listo, les voy a compartir entonces las referencias. Aquí también hay un montón de referencias y son referencias que son válidas para que ustedes utilicen. Recuerden que nosotros dependemos mucho de las referencias. Bueno, esto es 3D, no sé si les sirva 3D, no creo, no. Esta de aquí sí les va a servir, que también son cartelismo. Cartel y tipografía. Seguimos con esta, que ya esta les puede servir para patrones y paletas de color, para que miren color, cómo pueden combinar o inclusive utilizar estas imágenes de fondo o cosas así. Es muy surrealista, yo trabajo mucho con este tipo de gamas y tonos. ¿Ustedes también o pueden hacerlo a su gusto?
Aquí también están mirando tipografía. Fíjense que se puede hacer un cartel con solo tipografía, sí. Con solo texto se pueden hacer cosas interesantes como estas de acá. Mire que esta es cómo se tapa un rostro a partir de formas. Esta también es casi puro texto. Puro texto. Vamos a mirar esta otra. Esta también les puede servir. Y aquí pueden sacar también colores. Esto es pura paleta de color. Y aquí pueden sacar conceptos de tipografía, por ejemplo, un cartel como estos, así con diagonal, formas diagonales. Fíjense cómo este hace de Rocky, como la sombra de Rocky hace de escalera y hace de triunfo, como si fuera la sombra del que está triunfando. Entonces, de aquí ustedes pueden sacar ideas muy buenas. También el tipo de cómo alinean el texto, el tamaño de letra, todo eso lo pueden usar como referencias. Esto ya es cartel ilustrado, combinar ilustración con cartel, que les puede servir también de mucho. Esto es color, son colores pasteles. Color. Más color. Estas ya son fotografías conceptuales, las cuales transmiten conceptos de luz, iluminación y esto sí, pues no creo que les sirva. Sí, son fondos de pantalla bien chéveres. Son muy estéticos. Y por último, estos carteles de acá son mucho más gráficos. Vamos a ver en este. Acá. Trae las sombras, fotografía, distorsión de colores, tipografía. Son carteles muy buenos. Listo.